¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? Generalmente, los términos ética y moralidad se usan indistintamente, aunque algunas comunidades sí lo toman diferente, como las académicas, legales o religiosas, por ejemplo, ocasionalmente hacen una distinción. De hecho, el artículo británico sobre la ética considera que los términos son los mismos que los de la filosofía moral. Si bien comprendemos que la mayoría de los especialistas en ética, es decir, los filósofos que estudian la ética, consideran que los términos son intercambiables. Prosigamos y profundicemos en estas distinciones. Tanto la ética como la moral tiene que ver con distinguir la diferencia entre bueno y malo, o correcto e incorrecto. Mucha gente piensa la moralidad como algo personal y normativo, mientras que la ética son los estándares de buenos y malos que se distinguen por una determinada comunidad o entorno social. Es importante considerar cómo se han utilizado los dos términos en el discurso en diferentes campos para que podamos considerar las connotaciones de ambos términos. Por ejemplo, la moralidad tiene una connotación cristiana para muchos occidentales, ya que la teología moral es prominente en la Iglesia. Del mismo modo, la ética es el término que se utiliza junto con los negocios, la medicina o la ley. En estos casos, la ética sirve como un código de conducta personal para las personas que trabajan en esos campos, y la ética misma suele ser muy debatida y polémica. Estas connotaciones han ayudado a guiar las distinciones entre moralidad y ética. Los especialistas en ética de hoy, sin embargo, usan los términos indistintamente si quieren diferenciar la moralidad de la ética. La responsabilidad recae en el especialista en ética para establecer las definiciones de ambos términos. En última instancia, la distinción entre los dos es tan sustancial como una línea dibujada en arena. Por otra parte, a través de la historia han existido diferentes modelos éticos. Uno de esos modelos éticos es la ética axiológica, que es aquella parte de la ética que se refiere específicamente a los valores, a diferencia de las partes relacionadas con la moral y la justicia social. La ética axiológica no se centra directamente en lo que debemos hacer. En cambio, se enfoca en cuestiones de lo que vale la pena perseguir o promover y lo que debe evitarse. Para tener un mejor concepto, defina la axiología y la ética de forma separada. La axiología es la ciencia que estudia los valores y cómo esos valores se producen en una sociedad. La axiología busca comprender la naturaleza de los valores y los juicios de valor. Está íntimamente relacionado con otros dos campos de la filosofía, la ética y la estética. Las tres ramas, axiología, ética y estética, se ocupan del valor. La ética se ocupa de la bondad, tratando de comprender qué es el bien y qué significa ser bueno. La estética se ocupa de la belleza y la armonía, tratando de comprender la belleza y lo que significa o cómo se define. La axiología es un componente necesario tanto de la ética como de la estética, porque se deben usar conceptos de valor para definir la bondad o la belleza. Por lo tanto, se debe entender qué es valioso y por qué. Comprender los valores ayuda a determinar la razón de un comportamiento. Todo esto parte de lo que representa el hombre en sí y lo que representa su pluridimensionalidad. Pero nos surge una pregunta: ¿qué es un ser pluridimensional? Según la definición de la Real Academia Española, pluridimensional significa que tiene varias dimensiones o aspectos. Se plantea que la vida del hombre es muy difícil describirla, debido a la pluridimensionalidad del ser humano, ya que es capaz de amoldarse a distintas e innumerables facetas de su vida cotidiana. Además, esas facetas que el ser humano adopta para ciertas actividades lo hacen único entre miles de millones iguales, ya que este ser no solo se basa en su entorno,
sino que de él toma lo que necesita para subsistir, lo complementa y le permite hacer a su vez parte de él. El hombre es un solo ser pensante inteligente, es capaz de razonar, discernir y argumentar. El hombre es un ser de realidades y se rige de un sinnúmero de sentimientos, lo cual le hace basar su vida en lo que éste crea más apropiado para él y resuelve sus dificultades de acuerdo a sus puntos de vista. El hombre es un ser pluridimensional, ya que posee varias facetas, por ejemplo, moral, político, económico, etc. La persona es una estructura pluridimensional. Eso significa que es una realidad compleja donde es posible identificar distintas caras, porque no es un ser plano, es un ser con volumen. Resulta indispensable comprender al ser humano en sus diversas dimensiones, como punto de referencia para el diseño de un modelo curricular que parte desde el niño y se interrelaciona con el desarrollo, el conocimiento y el aprendizaje. Simultáneamente, se entiende que ninguna dimensión se representa de manera aislada y que el ser humano se comprende y es comprendido de todas ellas a la vez. Una de esas pluridimensionalidades del hombre es la interioridad. Cuando los griegos escribieron a grandes letras en el frontón de sus templos más famosos aquel perentorio, «Conócete a ti mismo», indudablemente pensaron también en el conocimiento del cuerpo, del que ellos como muy pocos supieron exaltar la fuerza y la belleza. Otro es la comunicación. La persona humana no se realiza en el aislamiento. Desde que nacemos vivimos vinculados a un grupo y en él desarrollamos nuestras capacidades. No es ni tan personal la forma como usted o yo pensamos o nos expresamos, ni tan original nuestra manera de actuar, como tampoco es cosa nuestra el modo de crecer. El afrontamiento, que es de la vida personal, se caracteriza por la capacidad de hacer frente, de afrontar. Otro es la libertad, que a diferencia de los animales determinados por los instintos, el hombre no está programado para obrar necesariamente de manera determinada. Su obra procede de las decisiones de su voluntad, la que iluminada por la inteligencia elige querer o no querer tal o cual cosa. La trascendencia, que es la vida de la persona que está abierta y dirigida hacia las realidades que la trascienden. Y por último está la acción, que es la persona Created using Powtoon.